grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, el ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. El ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ven, sopla aquí, Señor, sopla aquí. Espíritu Santo, ven, sopla en mí. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, amados. Bendiciones poderosas. Tengo este sentir antes de empezar a orar. En estos días tengo como unos 8 días de estar comenzando a orar por cada exponente que he podido conocer. O sea, lo hago en manera de difusión por WhatsApp y le insto, le motivo que lo puedan hacer ustedes también. El Señor pues me ha dado el privilegio de estar por Centroamérica, Dominicana, y me ha dado la facultad del privilegio de conectarme con muchos ministros, o sea, salmistas, gente que están enfrente de denominaciones, de iglesias, comedores. O sea, si usted viera el responder de lo alto, le invito a hacerlo también. No en grupo, como le reitero, en forma de difusión. Usted viera hasta reconciliación, porque tengo algunos que de pronto se han descarriado, pero han reconciliado. Entonces le dejo este detallito, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Amén. Padre, te adoramos. Padre, te exaltamos. Te damos gloria y alabanza y todo honor, Padre. Y presento, Padre, esta última clase en manera virtual del Ministerio Tabernáculo de la Fe. Padre, gracias. Gracias por el esfuerzo, la dedicación de cada maestro en estos momentos virtuales que hemos estado, Dios. Recompensa de Padre. Señor, hoy vamos con el tema, aleluya, de la reforma, Dios. Ay, Samaya, ay, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por ese caudillo que marcó este tema de la reforma, Padre. A ti sea la gloria, Padre, y por eso somos valientes en mantener esto, Señor, que no caiga la apostasía en nuestras vidas, Rey de la Gloria, Padre. Aprender para enseñar las escrituras, el canón como es, Rey de la Gloria. Sé propicio, Señor, bendice a mis compañeros, a los maestros, a todos, Señor, al apóstol. Padre, sé propicio, Padre, te presento al presidente de la escuela dominical, Padre, sé propicio con Dixon, con toda la directiva, Rey de la Gloria, y qué gozo que nos vamos a ver el próximo domingo cara a cara, Rey de la Gloria. Ese es un gozo para los maestros, Rey de la Gloria, principalmente que están enfrente de esto, Señor, y qué alegría que nos veremos los compañeros estudiantes. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Traiga al 100, al 200 y al 300% y aún más lo que quiera de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermano Agua Limpia. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Ok. Todos pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Gloria a Dios. Ok. Lo denominé resumen de la reforma de Martín Lutero para no extenderme tanto. Un día como hoy, 31 de octubre
de 1517, hace 504 años, sucedió este evento en la historia. Martín Lutero, pues, nació en 1483, después de lo que se conoce en la historia como la cautividad babilónica del papado. Se le llamaba el tiempo del oscurantismo, dice, que duró 72 años, 1309-1377, y el gran cisma papal, que duró 39 años, 1378 a 1417. Imagínense, durante estos oscuros años, los líderes de la Iglesia Católica Romana vivieron en la ostentosidad, el desenfreno sexual y el abuso de poder. ¿Quién fue Martín Lutero? Bueno, dice aquí, fue un 31 de octubre. Bueno, ahí no lo corregí, 504 años que un monje clavó el documento que se conoce como las 95 tesis de Martín Lutero en la puerta de la capilla en Wittenberg, Alemania. Este evento, aunado a una serie de procesos que vivía Europa, desató la Reforma Protestante, acontecimientos históricos cuyas consecuencias no solo se vieron en el ámbito religioso, también afectó el aspecto político, económico y social. Y hasta hoy, hasta nuestros días, ha repercutido. Aquí vemos un tabloide, un periódico, que habla la respuesta en la historia. Martín Lutero, el fraile que defendió la mala traducción de la Biblia. Aquel entonces estaba la Biblia, ay santo, que tenía una mala traducción. Ahorita se me escapa y ahora les comento, de repente ahora me recordaré. Que en Inglaterra se levantaron hombres como Juan Wycliffe, vehemente predicador y el primero en traducir el Nuevo Testamento al inglés en 1380. Vemos que no solamente fue Martín Lutero, antes de Martín Lutero hubieron hombres que se levantaron, predicaban en contra de esta situación que ellos estaban viviendo. Lamentablemente ellos murieron. Ellos fueron mártires en toda esta historia. Uno de ellos fue Juan Wycliffe en 1380. Aquí vemos también a Jerónimo Savonarola, que él fue de 1452 a 1498. Él fue en Italia un monje de la orden de los dominicos en Florencia. Predicaba como uno de los profetas antiguos, imagínense, contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. Él era un monje, pero sin embargo, tampoco, o sea, él luchó, ellos pelearon con lo que podían. Sin embargo, fueron mártires. ¿Okay? Imagínense que él llenaba la gran catedral hasta rebosar con multitudes ansiosas. Dice, no tan solo de escuchar, sino de obedecer sus enseñanzas. Y él muere como mártir en 1498. Vamos a ver cuál fue el gran problema, la situación que motivó a Martín Lutero. Dice que con León X, con el propósito de terminar la Basílica de San Pedro, impulsó la venta de las indulgencias, garantizando el perdón de pecados y la vida venidera. La compra podía hacerse en favor del comprador u otra persona. Esta práctica ya tenía precedentes en la historia desde el siglo XIII. Imagínense. Ahí podemos ver una imagen de la basílica que ellos ya querían edificar. Pero claro, definitivamente que las arcas de la iglesia no estaban vacías. Sin embargo, no querían usar ese dinero. Quería que saliera del pueblo, de los pobres. ¿De qué manera? Entonces, con las indulgencias. Imagínense, garantizando el perdón
con indulgencias, con documentos que cuando se echaba el dinero, entonces decían, tan pronto que suena en el fondo, ya allí efectivamente está sucediendo que la persona va a ser perdonada. O sea, estamos hablando de un pueblo que ignoraba las escrituras. ¿Pero por qué ignoraba las escrituras? Porque ellos no tenían acceso a ella. Estaban en un idioma que ellos no conocían. Igual, las misas se hacían en latín. O sea, ellos ni siquiera comprendían lo que estaban hablando, lo que el sacerdote decía. Debido a todo esto, pues Martín Lutero clava sus 95 tesis en las puertas de Gutenberg. Y dice, Lutero fue excomulgado por una bula del Papa León X en junio de 1520, después de todo lo sucedido, lo que hizo que Lutero, frente a una gran asamblea pública, quemase la bula y las copias de las leyes establecidas por las autoridades romanas, manifestando así su renuncia formal a la iglesia. Esto motivaba al pueblo, porque el pueblo veía la injusticia de la propia, de los mismos sacerdotes, de los que dirigían toda la iglesia. O sea, ellos no estaban de acuerdo con esta situación, pero ellos ¿qué podían hacer basándose en qué? Si lo principal que era la palabra de Dios, ellos no tenían acceso a la palabra del Señor. Se crea una dieta llamada la dieta de Worms. Un año más tarde fue citado a la dieta de Worms, presidida por el emperador Carlos V. En ella se le insistió a Lutero que se retractase de sus enseñanzas. Claro, definitivamente, él se veía entre la espada y la pared. Pero él dice, si no me convence mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Imagínense esa declaración que hizo Martín Lutero en esta asamblea que se dio de Worms. Entonces, debido a eso, se crea una contrarreforma o reforma católica romana. Miren, este movimiento dentro de la Iglesia Católica es reconocido también entre ellos, entre los protestantes, como la contrarreforma. Pero es necesario indicar que entre historiadores este movimiento es también conocido como la Reforma Católica Romana. Claro, porque ellos fueron la que la crearon. Y como resumen de conclusión, podemos decir que la reforma fue aquel movimiento histórico usado por Dios para llevar el regreso a las escrituras a una iglesia que se había alejado de ella y de Cristo y del verdadero evangelio. Este movimiento, si bien tenía el propósito de reformar a la iglesia existente, terminó por generar un sector reformado protestante dominado por el principio de volver a las escrituras, principio que levantó como estandarte las 5 solas. Esto está basado en Mateo 24, 35. Recordemos las 5 solas, ¿cuáles eran? Dice, solo la escritura, solo la palabra de Dios es la Biblia. La única regla de fe y de conducta es autoritativa, suficiente, inerrante, clara y necesaria. Solo fide, dice, es solo la fe.
la justificación solo por la fe en Cristo, no por las obras como se les había a ellos enseñado. Solo la gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Y no hay salvación por medio de ninguno otro. Y solo, dice, soli Deo gloria. A Dios solo la gloria. En la salvación toda la gloria es solo para Dios, puesto que ésta solo se lleva a cabo a través de su voluntad y su acción. Amén. Entonces, ahora la pregunta que nos podemos hacer sería la siguiente. ¿Cuál fue el mayor efecto causado por la reforma? ¿Cuál sería el mayor efecto? ¿Cree usted que viviendo en aquellos tiempos bajo el imperio religioso, usted hubiera hecho algo mejor? Voy a dejar de compartir para verlos a usted. Hemos visto un resumen acerca de la reforma de Martín Lutero. Ahora, queremos escucharlos a ustedes. ¿Usted qué piensa sobre todo esto que fue acontecido? Martín Lutero era un fraile, sí, un sacerdote, era un teólogo y un profesor de la universidad. Gracias a esta influencia, él pudo efectuar todo lo que hizo a favor de la palabra de Dios. No era cualquier sacerdote, era estudioso de las escrituras. Y de hecho, la misma palabra fue revelada a su alma, a su vida. ¿Ven? ¿Que hubo errores? Hubo errores. Claro que sí. Pero, ¿usted qué piensa? ¿Qué considera usted? Tal vez usted lo hubiera hecho mejor. Quiero oír sus opiniones. Quiero escucharlos. Hermano Agua Limpia. Valiente, como siempre. Viva Cristo. Aleluya. Les cuento algo que me rondaba en la mente. Yo tuve la dicha, pues, yo estudié en la Escuela Vocacional de Chapala. Ellos son de la orden, de hecho, terciarios capuchinos. Ahí fue que yo más me empapé en los temas. O sea, a mí siempre me ha gustado la lectura. Yo por eso que yo amo las escuelas bíblicas. Pero yo me venía el pensamiento es que aún estando ahí uno veía ciertos movimientos de los padres, pues. La mayoría son colombianos. Les gusta mucho el fútbol, tremendo, pero de hecho uno de ellos hasta llegó a retirarse, estando aquí en Panamá. Debo de ser ya monje, pues, cuestión es eso. O sea, si no estás en el entorno de la Iglesia Católica como lo tuvo él, o sea, no valía, pues. O sea, cuántas personas pudieran estar en contra de las cosas, pero no marcaba. Y tenía que estar alguien del entorno. De hecho, estando por Nicaragua también conocí a uno ordenado y las cosas que nos contaban que vivían en los seminarios, cosas impresionantes. Uno de ellos, de hecho, se retiró y hasta estudió instituto bíblico y todo, se casó y todo, hijo y todo, pero viera las cosas, ¿verdad? O sea, en el mismo entorno es que se dan cuenta las cosas. O sea, nosotros si no tuviéramos ahí
en ese tema de seminario y fraile y cuestiones, no pintaban nada. Eso es lo que yo le puedo tocar en tanto. Así que por más que pudiera anotar en contra, no pintaban, pues. Amén. Vive Cristo. Así es. Era un poder que se manejaba en aquel tiempo. La Iglesia Católica dominaba, y de hecho esto me trae como recuerdos cuando yo estaba en un grupo de la Iglesia Católica y los jóvenes dirigíamos todo lo que era el estudio de lo que era, ¿cómo se llama? Primera comunión, todo el coro, y eran diferentes clases. Y nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios. La monja nos reunía y nos ponía a estudiar la palabra y compartíamos la palabra. Y el cura tomaba el tiempo, qué amable él, para hablarnos a nosotros. Y de hecho, imagínense, nosotros empezamos a profundizar tanto en la palabra y empezamos a darnos cuenta de cosas que no estaban bien dentro de la Iglesia Católica, a pesar de que era una iglesia, un templo que no tenía imágenes porque era nuevo. De hecho, inclusive todavía no se hacían misas, pero pedíamos prestado el lugar para ayunar. Nuestro corazón, imagínense hacia dónde iba, ayunando los jóvenes católicos. Y el Señor nos ministraba. Y de hecho recuerdo que cuando terminábamos el ayuno, yo tenía gotitas de sangre y yo me impresionaba. Yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué significará? Yo misma me impresionaba. Yo decía, esto tiene que ser de Dios, porque yo no entiendo, pero tiene que ser de Dios. Cuando llego ya después, porque me expulsaron, por supuesto, me botaron de la Iglesia Católica. Bueno, nos votaron a mí, a mi esposo, que en ese tiempo éramos amigos conocidos, nos expulsaron, imagínense, porque decían que nosotros ya hasta nos habían llamado herejes, porque como controlábamos algunas cositas, como eran los cánticos, el coro, claro, ya no le cantábamos a María. Y enseñábamos a los niños como tenía que ser. Así que nos botaron de allí, imagínense. Y cuando llegamos acá al tabernáculo, entonces escuchábamos al pastor Ruiz y él decía de los estigmas de Dios, que él manchaba con sangre. Y yo decía, yo sabía que eso era de Dios. Yo sabía que esa sangre era de Dios. O sea, era la presencia de Dios en medio de nosotros. Imagínense el amor y la misericordia tan grande del Señor, que aún entre jóvenes que eran católicos, Dios, el Espíritu de Dios estaba allí por el amor de Él, porque nos ama y quería que nosotros fuéramos salvos. Claro, todos aceptamos a Cristo, ese grupo. Y después, claro, nos expulsaron de la iglesia. Pero de mejores lugares nos han expulsado, le digo a mi esposo. Y imagínense así, como me comenta Gregorio, cuando nos reuníamos en ese lugar, en el templo, porque para nosotros era muy bueno, pues, poder ayunar. Nosotros nos agarrábamos todos de la mano y orábamos. Y el Espíritu Santo nos ministraba y algunos caían al suelo y nosotros buscábamos era el hablar en lenguas, porque claro, ya habíamos leído Hechos de los apóstoles y queríamos esa experiencia. El Señor me bautizó estando allí en ese grupo. Me bautizó hablando en lengua. Eso es tremendo. El amor de Dios para mí, esa experiencia fue maravillosa, maravillosa. Y yo sé que para todos ellos, hoy en día en la iglesia hay una joven, una hermana que ella es maestra de niños. Ella perteneció a ese grupo de la Iglesia Católica. Y hay como unos 5 que hemos permanecido en Cristo. Imagínense, éramos como 20,
pero bueno, gloria a Dios, sabemos que Dios a su debido tiempo llamará a los demás. Así que, bueno, compartí esta experiencia que viví estando allí en la Iglesia Católica, pero sí quisiera escuchar sus comentarios sobre lo que hemos compartido del resumen. ¿Cuál fue el mayor efecto que causó la reforma protestante para el mundo, para la iglesia? ¿Cuál fue? ¿Cuál Dios fue? bendiga. Amén, deciré. Bueno, yo creo que el mayor efecto es volver al inicio, ¿no? Hacer volver a todo ese pueblo a los inicios que era en la palabra, que es lo que, escuchándola a usted y viéndonos lo de la historia esta, o sea, al final lo que nos hace libre y nos da ese conocimiento y ese entendimiento de lo que es de Dios es la palabra. Entonces, entre más uno lea, uno busque, el Espíritu Santo nos va revelando la verdad. Entonces, por eso es que ellos hasta el día de hoy les cuesta como cederle al pueblo esa parte de la lectura que lean abiertamente, sino que siempre son controladas. Precisamente para evitar, o sea, para mantener al pueblo así, pues, en esa ignorancia. O sea, yo lo que pienso que con esto Dios lo que provocó que ese pueblo que estaba viviendo esa ignorancia a través de uno que logró salir de la ignorancia precisamente por el conocimiento que tenía de poder leer, porque él podía leer, él entendía ese idioma, y así podía transmitirlo como era correctamente. Mientras que si no hubiese visto un Martín Lutero que pudiera transcribir o entender esa lectura, quizás todavía muchos estuvieran bajo ese yugo. Yo pienso que lo importante de esto fue que logró despertar lo que era el inicio, porque inicialmente eso no era lo que Jesucristo nos enseñó. Ese no era la iglesia que Jesucristo había instaurado. Entonces ellos se fueron poco a poco, fueron como alejándose de esa esencia principal que Jesucristo dejó de ese legado, pero lo que veo es que todo fue basado como en intereses propios. O sea, cuando empezaron como a florecer los intereses propios, los intereses sociales, entonces fue que fueron como que poco a poco alejándose de la verdad. Yo tuve la oportunidad de visitar todo el Vaticano. Qué bien. Para mí esa es una experiencia especial, pero cuando uno está en Dios, yo recuerdo cuando entré ahí, yo entré con dos hermanas más de la iglesia. El ambiente, o sea, era como contrario para nosotras. Entonces yo veía a las personas que había una fuente, llevaban vasijitas, y ese era agarrar el agua de la fuente y se sentían como que esa agua es el agua de la vida eterna. O sea, era toda una cosa. Entonces, claro, nosotros estábamos por otra cosa, o sea, viendo cómo es la parte, cómo es que se maneja, perdón, las cosas, cómo Satanás pues ha tomado y a través de eso ha logrado mantener a mucha gente bajo ese yugo. Y mire, era algo de que es una gotita cuando soplaba la brisa y esa agua de la fuente empezaba a soplar y una gotita que le caía a las personas, o sea, esa era una, como que, o sea, hubiese sido Dios mismo que los hubiera bañado de esa agua y las filas larguísimas para entrar a la iglesia de San Pedro, Imagínate. que al final yo decía, o sea, la idolatría lleva a tanto que mucha gente decían que solamente pisar la iglesia era lo que, o sea, iban a tener todo lo que ellos querían. Como si fuera Entonces el yo me cielo. acuerdo que nosotras hicimos la fila, Santo. pero le digo, era una cosa que sentíamos como que los demonios nos miraban. Ay, Y santo. nosotras hicimos la fila y al final cuando entramos, o sea,
era algo, o sea, tan demoníaco que yo digo, o sea, que uno veía como que la imagen realmente tenían vida. Y cómo las personas no lo perciben y lo que para uno era como que lo máximo, nosotros estábamos era reprendiendo y o sea, pidiéndole pues a Dios que ayudara a estas personas a que conocieran, que Dios alumbrara su vida. Pero es un sistema, porque ese es un sistema tan manipulador, porque, o sea, lo ideal de ello es ver para creer. O sea, muchos de los católicos, el gran problema es que como esto es por fe, que era lo que peleaba Martín Lutero, él decía es a través de la fe, o sea, tú no necesitas dar un dinero para tú recibir un perdón, tú nada más necesitas creer que el perdón viene de Dios y que Dios te lo da por el hecho de confesarlo. Entonces, esa parte es donde yo siento que ellos, por mis compañeras también, las que trabajan conmigo, en la mayoría son católicas, y yo las escucho, o sea, es el ver, les cuesta esa parte de creer que Dios lo va a hacer, aun cuando tú no veas a Dios, es solamente creer. Entonces, pienso que allí, eso es lo que hace que el Martín Lutero también como que se espantara en su interior, él, y creo que hubieron otros, Calvino, me parece que hay uno que se llama Calvino, que también apoyó mucho esto. O sea, pero lo que lo llevó a ello, yo pienso que es el conocimiento pleno de la palabra, que es lo que yo por lo menos con mis compañeras, yo intento siempre, más que predicarle, yo intento siempre decirle, la Biblia dice tal cosa. Entonces, despertar en ella, y ellas a veces me llaman, decirle, tú dijiste que la Biblia decía tal cosa, ¿dónde lo dice? Mira. Y yo pienso que es la estrategia que Dios me ha dado como para ir hablándole a ellas. Y yo siempre cuando ellas dicen, yo las dejo decir todo lo que quieran. Después les digo, espérense que la Biblia dice tal cosa. Entonces ahí eso es nuestro manual, eso ella. Y en el momento quizás como que les causa incomodidad, pero después ellas me llaman, me escriben, decirle dónde es que dijiste que dicen tal cosa. Y así es, yo digo que es como la estrategia que Dios me ha dado siempre para poder hablarle a las personas de Dios, despertar como en ellos este anhelo, que es el que produce la palabra, ese deseo de querer más, lo produce la palabra, de que no es que un ser humano me lo está diciendo una persona igual a mí, sino que ya está establecido. Entonces, eso es mi opinión. De veras que yo respeto a esto porque debe ser muy duro en medio de que todo esté en tu contra. Pararte y mantener una verdad, eso es bien difícil. Sí, se corría. Realmente no me imagino yo ahí cómo Sí. hubiese sido mi acción. Se corría Yo, la vida, ¿verdad? O sea, el riesgo en su sí, vida. De sí, hecho, porque todos estaban en su contra. así es duro. Y ya me acordé que es la Biblia, la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, la que ellos, algunos tenían acceso, pero favorecía a la iglesia, porque si decía, hablaba del perdón, decía, era que tenías que pagar la pena. Entonces, cuando Martín Lutero, él la estudió, hablaba del arrepentimiento como una metanoia, un cambio de mentalidad. No significaba pagar una pena, sino cambiar de pensamiento. Entonces, todo esto ayudó cuando él empieza a escribir y la imprenta en aquel tiempo fue también una gran ayuda. Y esto, pues, porque se multiplica, se pueden distribuir los escritos de él fácilmente hacia el pueblo y hacia otros lugares. ¿Ok? Ok, vamos a pedirle ahora, no veo al hermano Alberto, no sé si Bielki está con el hermano Alberto. Hermana Bielki. Ajá. Su esposo Bendición. está por ahí. Mi esposo. ¿No está? No. ¿Usted quiere opinar? Santo, mire, yo busqué sobre las consecuencias de las reformas. Ajá.
conseguí algo ahí. Se dice que las consecuencias más importantes de las reformas protestantes fueron varias iglesias protestantes como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y el presbiterianismo, que rechazaron las autoridades del Papa y se propusieron restaurar los valores del cristianismo primitivos. Entonces, las reformas religiosas se conoce como reformas protestantes o simplemente las reformas al movimiento religioso cristiano que iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo el dominio del protestanismo. Y la reforma luteriana. En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiásticos y falta de piedad religiosa. Fue la venta de indulgencia para financiar las construcciones de la Basílica de San Pedro, imagínense, en Roma, lo que dio inicio a la Reforma. Eso fue lo que mi aporte por ahora. Muy bien, tu aporte. La felicito, hermana Bielki. Muy bien, muy bien. Nos ha ilustrado bastante. Gracias. Y a ver si ya mi esposo está arreglado para hablar. Amén. Okay. Bendición. Amén. Amén. Ok. Sí. Qué bueno, ¿verdad? ¿Algún otro que quiera participar? Bendiciones. Algo breve, algo breve. Sí. Imagínese, tanto tiempo ha pasado acerca de eso y todavía se siente esa. Mire, yo he estado pues en lugares donde usted ve en las montañas luces, entrando a un municipio santo, vela por aquí, vela por allá, de las 3 de la mañana la gente está celebrando un santo, otro santo, o sea, es algo increíble, recordándome lo que decía la hermana de Cire. O sea, uno siente la presión, uno dice, wow, o sea, tanto así que el que no es de Dios como cristiano corre peligro, corre peligro. Imagínense si nos vamos a ese tiempo, la presión hubiera sido más alta, o sea, los demonios estuvieran a su ancha y su merced. O sea, pienso que pueden imaginarse eso. Si tantos años ha pasado acerca de esa reforma, uno vive eso, la falta de fe de las personas que quieren ver primero para creer. Wow, es increíble. Dios tenga misericordia. Es mi pequeño aporte. Gracias, muchas gracias, hermano Agua Limpia. Tremendo, tremendo, de verdad que sí. El hermano Rubén, ¿quiere aportar? Sí, hermana. Y bueno, en Alemania, en 1514 más o menos por allá, en siglo XV, un arzobispo, Alberto de Brandenburgo, él comisionó a un fraile dominicano, no dominicano, dominico, perdón, ok. Sí. De los dominicos, llamado Johann Tetzel, para que hiciera una colecta para pagar, como bien dijo la hermana, las obras de la capilla Sistina, y él andaba con un cofre por las calles y le decía a las personas que depositaran porque se requería pues el dinero, pero en lugar de decir, y no que lo justifico, en lugar de decir que bueno, que se estaba recolectando el dinero para la capilla, él iba con la historia de que él vendía los créditos de indulgencia. Él proponía que para ser salvo, para ser escuchado por Dios, para ser acepto por Dios y para obtener el perdón de los pecados, era necesario depositar las monedas en la urna, y cuando la moneda caía al fondo de la urna, ya la persona obtenía el perdón de Dios, obtenía la salvación, obtenía un crédito de indulgencia, de manera que
le decían a la persona, cuando vas delante del Señor, cuando sales de esta vida y vas delante del Señor, ya tú compraste ese crédito, ya tienes ganado, por así decirlo, el cielo. Martín Lutero, en contrario a eso, que él también era un monje, él tenía acceso a las escrituras. El pueblo normalmente no tenía acceso a las escrituras y precisamente por eso es que ellos, como tenían toda la verdad en su mano, la verdad de Dios en su mano, pero la tenían oculta para el pueblo, engañaban al pueblo. El pueblo no tenía conocimiento de la palabra, pero Martín Lutero sí. Y Martín Lutero, lo que le impactó, la palabra que a él le impactó, y además que era conocedor de la Sagrada Escritura, él leyó la frase esa que dice, el justo por la fe vivirá. Y eso fue, por así decirlo, el gatillo, el detonante que lo impulsó a él a meditar y más lo revolucionó. Él pensó, pero ¿cómo es que toda la doctrina católica se basa en obras, se basa en cosas que hay que hacer para tener la salvación? Pero efectivamente ya esa fe es la que nos da la salvación. Y nos da la salvación porque Cristo murió por la humanidad, pagó por los pecados de la humanidad. Entonces, teniendo esa fe en Él, somos salvos. Y eso fue lo que lo invitó a él, o sea, lo motivó precisamente a ir a la Catedral de Gutenberg y clavar sus 95 tesis en contra de los créditos de indulgencia y de la supuesta, o sea, de la supuesta autoridad papal que estaba por encima, en ese tiempo por encima de Dios. Y también, lógicamente, contra todas las prácticas que tenía la Iglesia Católica en aquel momento, por lo cual entonces él fue excomulgado. Y bueno, yo siento que él, por el acceso a las escrituras, por meditar su palabra, la palabra de Dios, él pudo hacer esa labor, al igual que Juan Calvino, pero el punto es que en el punto de la historia que nos ha tocado vivir, nosotros, por lo menos a mi persona, yo fui católico y iba a la iglesia católica, pero no entendía lo que estaba pasando realmente. Yo iba porque, bueno, la familia iba y no tenía, aunque teníamos acceso a la palabra aquí en Panamá, la podía ver y como un libro más que se tenía en la iglesia para tal vez sostener alguna predicación, pero no teníamos, tristemente, no teníamos una relación con Dios. Ni siquiera tenía la iniciativa, diría yo, de buscar a Dios, de verlo como un padre, pero hoy día lo veo como un Dios amante, un compañero, un amigo, un padre, un verdadero padre que nos ama, que está con nosotros todo el tiempo. Llegué a conocer ahora el Espíritu Santo personalmente. Él es una persona, él siente, él tiene emociones, él tiene pensamientos, él habla, él tiene emociones. Es muy bonito, nos guía, nos revela la palabra, nos ilustra. Muchas veces cuando estamos solos también nos ayuda, nos conforta. Y cuando hay dudas, la palabra de él siempre está ahí, siempre revelando la palabra de Dios. Todas estas cosas son tesoros que no conocíamos en la Iglesia Católica. Por lo menos yo no tuve ese crecimiento espiritual en la Iglesia Católica para saber nada de estas cosas, que era el Shekinah, que era el hablar en lenguas. A pesar de que estaba en la Biblia, los curas, yo estuve en la escuela Don Bosco, en Paitilla. Ahí teníamos unos talleres ¿cómo es? De tornería. Y los mejores momentos de mi vida viví en esa escuela era cuando me tocaba ir a la iglesia, cerraban los cuadernos y todo el mundo corriendo para la iglesia. Yo me sentía muy feliz de estar ahí. Y ahí fui como me compenetré pensando que bueno, que había un Dios que me amaba, pero realmente hasta ahí. La verdad era hasta ahí, nadie más nos dijo nada de eso. Entonces, todo era una liturgia como seca, vacía, y nunca vi esto como una mayor manifestación de que Dios era un Dios real, sino un Dios que estaba simplemente escrito en un libro, y que ese libro solamente lo entendían los padres. Inclusive me tocó ir a algunos cultos en la iglesia
en la capilla de Don Bosco, allá en Caledonia, con mi mamá y mi abuela, y el cura todo lo hablaba en latín, nadie entendía nadie entendía nada de lo que el hombre hablaba. Claro, ahora que conocemos la palabra, sabemos pues que, bueno, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero ¿de qué me sirve hablar en lenguas espirituales o en lenguas diferentes a las que estamos hablando si no entendemos el mensaje? No somos edificados. El punto es que ahora, bueno, cuando vino para aquella época en que vino el predicador Jimmy Swaggart a Panamá, bueno, un vecino por mi casa, y aparte con el señor Mariano González de la iglesia cuadrangular allá en Calle Q, él me predicó, él era el papá de un amigo mío, me predicó, yo ya acepté al Señor en un parque, al aire libre, y que ahí comenzó a hablarme, y bueno, me llevó a la iglesia cuadrangular, ahí en algún momento vi al reverendo Ruiz, nunca pensé que me iba a reunir con él acá en esta iglesia, el pastor sabe esto porque yo se lo he contado, y bueno, me acuerdo que fui a la cruzada evangelística que se hizo con Jimmy Swaggart, me acuerdo que estaba en aquel tiempo, el pastor Ruiz, estaba Alberto Motesi de Argentina y estaba Lowell David y esas personas ahí eran como los líderes en Panamá del movimiento evangélico. Yo hice mi oración de fe ahí, acepté al Señor nuevamente y ese día vi una gran luz, sentí que me alumbraba, cuando abrí los ojos no veía nada más que la luz del estadio, ¿no? Pero el punto es que comencé a tener experiencia y estas experiencias se han ido multiplicando. Y ya entonces también he logrado, logré pues bueno, hice el bautismo en aguas y entenderlo por qué, ya adulto, y tener muchas experiencias con Dios, ser bautizado, hablar en otras lenguas y tener diferentes dones, cosas que me lo hubieran podido decir en la iglesia católica, pero a mí no me lo dijeron. Entonces el punto es que todas estas cosas que estamos viviendo en el punto de la historia que nos ha tocado vivir, también nos han llevado, por así decirlo, a ser defensores del Evangelio. Y muchas veces cuando vemos a nuestros compañeros de trabajo o vecinos que son católicos, ellos cogen su esquina, ¿no? Porque si se ponen a discutir, realmente ya uno no está en el tiempo de ponerse a discutir, porque realmente uno ya entiende que esto no es por discusión, esto es porque Dios le revela a una persona el cambio de conocimiento, y la mejor manera de predicar la palabra es dando un ejemplo, dando el ejemplo de la manera de vivir. Entonces, por lo menos en el punto de la historia que nos toca vivir, nosotros prácticamente seríamos como Martín Lutero, los defensores del Evangelio, de la real doctrina. Pero ¿cómo podría en aquella época que Martín Lutero vivió, salir a la defensa de las verdades bíblicas si no tendríamos acceso a esos libros? A las escrituras, sí. Entonces, mucho del efecto que se logró de la reforma, más que por Martín Lutero, es por el mismo poder de la palabra. El Espíritu Santo le habló a Martín Lutero, le dijo, el justo por la fe vivirá, y entonces él se levantó contra ese movimiento y condenó esas prácticas que tenían, e inclusive el tema del celibato también lo condenó Martín Lutero, inclusive estuvo casado, su esposa era una monja, y él prácticamente lo que fue comulgado, prácticamente por así decirlo, nos abrió en esa ascendencia hispánica el camino hacia los conocimientos de las verdades de Dios, y que por lo menos podemos ver que se tiene la palabra en diferentes idiomas, en diferentes traducciones. Amén. Y hasta en los celulares. Así que esto realmente hay que agradecerle a Dios que puso ese mover en él y que se atrevió, ¿no? Nosotros difícilmente creo que hubiéramos podido salir a la defensa si no conociéramos la palabra. Amén. Entonces, hay una parte de la palabra que dice que aquel o sea, la persona que no conoce la palabra no sabe lo que es realmente el pecado, no sabe qué es lo bueno. Amén. Entonces, de igual forma, le puedo decir una palabra que dice, ¿cómo dirán amén aquellos si nadie les predica? Entonces, ahora que nosotros estamos en este movimiento, en esta profesión de fe, es que podemos hablar a otras personas con el conocimiento que nos da la palabra, con la revelación que nos da el Espíritu Santo,
Y lógicamente, si mantenemos una relación con Dios diariamente, va a ser más fácil que los espíritus, las almas que nos escuchan, perciban esa palabra que viaja a través del Espíritu Santo. Porque nosotros hablamos a las personas, a sus oídos, a sus intelectos, pero esa persona tiene espíritu, tiene alma, y esa alma es despertada por el Espíritu Santo que estará en nosotros si nosotros tenemos una relación con Dios. Pero si no tenemos una relación con Dios y simplemente vamos a predicar la palabra, estaríamos siendo como siempre los que retiñen, como una campana que suena. No, la palabra no va a permear, no va a llegar al alma de esa persona para que acepte a Jesucristo y entonces su espíritu venga a vida. Entonces, bueno, son cosas que ahora hemos visto, que conocemos, ya vemos que Dios es real y que Él es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra. Vinimos a este mundo para conocerlo, para ser constituidos sus hijos, y lo único que vamos a sacar de este mundo es ser hijos de Él y nos vamos a la vida eterna. Entonces, todas estas cosas que yo he dicho, no las conocí en la iglesia católica, no llegué a esa estatura espiritual como usted u otras personas pudieron haber llegado, porque cuando a mí me tocó estar, los curas no lo hacían, y a uno que hablé con él una ceguera espiritual total. Sí, exacto, en la escuela de San Agustín. Yo hablé con un cura que iba a mi casa y siempre llegaba a hablar con mi hermano, y cuando yo comencé a leer las cosas que ya yo estaba viendo en la Biblia, el hombre prácticamente me quitó el habla. Imagínate. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano Rubén. Muchas Interesante gracias. esto. Sí, muy interesante. ¿Y qué opina usted de los críticos de Lutero? Porque al día de hoy hay quienes critican a Martín Lutero por sus posibles errores. Quisiera escucharlo. ¿Qué opina usted de las críticas? Porque bendiciones. Amén. Bendición, hermano Alberto. ¿Cómo está? Señor les bendiga a todos en esta mañana que nos permiten. Yo quisiera hacer antes, muy interesante la pregunta que acaba de hacer, que ha traído demasiado debate, pero quisiera hacer un pequeño recorrido porque es importante el tema de las consecuencias de la reforma, pero yo quisiera hablar un poco lo más rápido posible sobre las razones, realmente en qué se fundamentó el hecho de la reforma. Sabemos, y la mayoría de las veces nos concentramos en lo que es el aspecto religioso, ¿verdad? Que es lo que por lo general nos compete a nosotros, pero sabemos que hay otros aspectos que fueron los que dieron colapso y que al final el punto religioso fue lo que puso la chispa a la pólvora. Pero sabemos que hombres como Juan Hughes, como John Wycliffe y muchos otros ya habían estado como punta de lanza, golpeando lo que la Iglesia católica, la que era constituida como el todopoder, había estado haciendo con el cristianismo, que era subyugarlo, como ya sabemos, todos ustedes han explicado muy bien lo que estaba pasando. Estos hombres fueron golpeados, y no solamente, imagínense, Juan Wycliffe, todos saben lo que le pasó, fue desaparecido. Juan Wycliffe, que fue uno de sus seguidores, al tomar la bandera fue peor, fue quemado. Y muchos hombres pasaron, y no solamente como personas naturales, sino como organizaciones, el asunto de los albigenses, el asunto de los anabautistas. O sea, siempre la iglesia se impuso y siempre tenía una razón para subyugar. Si no era a través de la Inquisición, había una razón a través de una bula papal, a través de un edicto, siempre había una razón para subyugar. Pero hubieron 4 puntos importantes. El primer punto fue el punto político, ¿verdad? Sabemos que desde el siglo X al siglo XIII, el feudalismo imperaba, y eso era algo catastrófico, traía unas consecuencias políticas macros. Era un gobierno totalmente centralizado. El que era rico era, y los que eran pobres simplemente le servían porque era un honor para ellos servir. ¿Y quién patrocinaba esto?
la gran iglesia porque le traía grandes beneficios, los pagos, los tributos, las tierras, las propiedades, todos ellos recibían de esos beneficios, ¿verdad? Esto estaba hablando alrededor del siglo XIV, siglo XIII, ¿verdad? Esa grande monarquía centralizada, más que nada, los reyes. Estos pequeños príncipes que estaban subyugados sobre esos reyes fueron los que realmente hicieron esta reacción, porque como era poder también, se veían que no eran beneficiados de la manera que los que estaban por encima de ellos se beneficiaban. Es aquí donde nace el concepto de nación, el sentimiento nacionalista, ¿verdad? Las ciudades autónomas, ya cuando va llegando el siglo XIV, siglo XV, el sentido de pertenencia, el orgullo por ser nacionalista. Esta es mi nación. Y eso se da cuando ciertos pueblos van venciendo a sus contrarios, ¿verdad? La reforma ayuda a este tipo. Mire, por ejemplo, el caso de España con los moros, ¿verdad? En 1492 se da esta situación, una fecha que es trascendental para nosotros también, ¿verdad? Pero alrededor de 7 siglos España estuvo subyugada. España ahora impulsa y nace ese sentimiento. Esta es mi patria, ahora soy libre. Lo mismo pasa con Inglaterra, con el tema de la guerra con Francia, la famosa guerra de los 100 años. Se da este sentimiento, soy inglés, esta es mi tierra. Y la iglesia es política. Estos señores mantienen la hegemonía, ¿verdad?, sobre la política y sobre el aspecto religioso. Pero empieza ahora la búsqueda, del verdadero sentido de la política. ¿Cuál es el verdadero sentido de la política? Hemos golpeado el sentido de política, lo hemos denigrado. La política no es más que, como decía Platón, es la búsqueda del bien común. Eso es política, buscar. Y eso fue entonces una bandera que agarró la reforma. Nosotros tenemos que buscar la búsqueda del bien para todos los hombres. Hombres como Guillermo Farel, como Juan Carmiño, todo esto, mire, la mayoría de los reformadores estaban movidos en política. Nosotros no hacemos eso. Le decimos a los cristianos, no te metas en política, que eso no es de Dios. Eso es mentira. Por el cristiano no meterse en política, ¿qué pasan las cosas que pasan? Ahora, ¿qué pasa también? Que hombres de Dios se meten en política y tenemos resultados desastrosos. Lo que tenemos que orar es que hombres verdaderamente, bañados como acaba de hablar mi hermano, el Espíritu Santo, sean sobrios en sus decisiones, confiando y que van dirigidos por el Santo Espíritu a que las cosas sean de la manera correcta. Esto fue algo increíble. Esta gente hizo que la pastoral estuviera al servicio de la comunidad. Mire, estos famosos príncipes se volvieron osados no porque les interesaba ciertamente la reforma con un aspecto religioso, sino porque estaban siendo golpeados, pero de una u otra manera ayudaron ese impulso. La buena política, ¿verdad?, hace que los cambios sustanciales, los cambios reales, eso se den. Y aquí es donde personas como Lutero entienden el rol real de la política al servicio de la comunidad. Eso en el aspecto político. Vino el aspecto intelectual académico, que fue otro boom poderoso. El Renacimiento, ¿verdad? Sabemos cuál fue el tema. Cuando los musulmanes, los turcos, conquistan Constantinopla, esto fue por allá por el 53, 54, pero bueno, por 1900, por el 53 y 1940, 450 y tanto. 1453. Sí. Hoy Estambul. Todo se propulsa hasta Occidente. Ahora va ese impulso hasta Occidente. Toda esa cultura, de los griegos, más que nada, la cultura griega se impulsa hacia Occidente. Aquí empieza la literatura, la filosofía, los grandes clásicos. Entra el humanismo también, ¿verdad? Ahora dice, vamos a volver a los originales, a los griegos, a la filosofía griega. Pero esto afectó la Biblia. ¿En qué? Hay una situación aquí, bueno, no puedo hablar mucho de eso, el asunto de la Vulgata latina de Jerónimo.
No me voy a meter en eso. Viene el tema del renacimiento, el humanismo, esto ya en el siglo XV prácticamente. El concepto de hombre. Ahora, ¿qué nace? Ahora dice, ¿sabes qué? Hemos descuidado al hombre. Ya no estamos hablando de que hemos descuidado al hombre, ¿verdad? Empieza el secularismo y ¿qué? La antropología de Hegel. Ahora, miren, tanto Calminio como Zwinglius, ¿verdad? Erasmo de Rotterdam, que era holandés, eran humanistas, o sea, practicaron el humanismo. Lutero inclusive lo estudió, pero no se centró en este punto. De Melanchthon, grandes maestros de Lutero ayudaron al humanismo. Ahora, eran estos grandes reformadores, eran padres teólogos, pero también eran académicos. Necesitamos hoy en día gente que se meta la palabra, pero también se meta en la academia. Necesitamos gente que de verdad tenga esa agresividad de ir sembrando. Ahora estoy viendo varios, me estoy gozando porque estoy viendo a nivel, más que nada en Latinoamérica, me gusta mucho lo que estoy viendo. Gente de Dios que está haciendo universidades cristianas, que están empoderando hombres y que están diciendo a la comunidad, aquí tu hijo no solamente va a ser un hombre que a nivel secular va a tener una buena estructura, estructura en base a la disciplina que le vamos a enseñar, sino que su ética, su moral va a ser conforme al corazón de Dios, y eso es bueno. Y aún los que son ateos están siendo aceptos y están siendo llevados a esa corriente. Eso es poderoso. Eso necesitamos esa clase de hombre en el aspecto. Mire, cuando eso pasa, viene la investigación, porque el hombre de Dios va a hacer eso, y era lo que hacían estos hombres. No solamente eran teólogos, pero también estudiaban la antropología para saber, ir a una antropología crítica, de confrontación, inclusive llevada a la palabra, donde hay que tener cuidado, porque aquí también nace el bendito racionalismo, que todos sabemos las consecuencias que vinieron después. Cuando el hombre quiere razonar, hay personas que bueno, no es que he discutido, pero se me toca. Una que dice, no, que yo razono parado en la Biblia. Yo le digo, yo no razono parado en la Biblia. Mi razón se somete a la razón de Dios que está escrita en la Biblia. Lo que ella dice, así lo voy a hacer. No voy a agregarle, porque resulta que cuando el hombre mete su humanidad, siempre que el hombre meta su humanidad, algo va a pasar. Es por eso que tenemos cualquier cantidad de vertientes hoy en día, por hombres que agarraron un texto, los sacaron de su contexto y pusieron su humanidad. Y es por eso que estamos como estamos. Pero miren estos hombres, todo este tipo, miren, estos reformadores, hicieron, como le digo, grandes universidades, la de Turinga en Alemania, la de Suiza, que era la famosa Osana, en la Basilea, en Asten. Esto era, ¿cuál es la idea? Formar, educar y potencializar al hombre, potencializar la humanidad. Y vamos a ver los resultados que dieron esto. El caso de Erasmo de Rotterdam, que era católico, ¿verdad? Alimenta la reforma de Lutero, pero no se sale. Erasmo le decía a Lutero, desde aquí, desde la trinchera, yo te ayudo más. Ahora, Lutero, sé que muchos lo saben, pero Lutero también era medio testarudo. Lutero, esa fue la pelea que tuvo con Zwinglio después más adelante. Pero Lutero también era testarudo, cuando se paraba él rompió la amistad con Erasmo, sabiendo que era un hombre tan intelectual que lo podía apoyar. Rompió la amistad porque quería que Erasmo se saliera del catolicismo para que desde afuera lo apoyara, aunque Lutero, sabemos en realidad que Lutero nunca quiso golpear al catolicismo como tal. Él después no se dio cuenta de la magnitud de lo que había comenzado, pero él no quería golpear al catolicismo. Él lo que quería era hacer una voz al papado de decirle, hey, ¿qué estás haciendo? Estás mal. Yo soy de los tuyos, yo no vengo a golpearte, yo no vengo a maltratarte, pero estás mal, sin saber la dureza del corazón de estos hombres que por amor al dinero iban a hacerle frente. Él siempre nunca quiso la afuera, ¿verdad? Entonces, mire,
Este apuesto, el aporte de lo intelectual, sabemos que el famoso texto receptus, el sacar de los originales, es tratar de evitar los dogmas que ya existían en la iglesia. Ya la Biblia había sido sustituida por lo que el Papa decía. Esto era terrible. O sea, la autoridad no era la palabra, y es donde salen las 5 solas. Me dice, maestra, ¿qué tiempo tengo? Es donde salen las famosas 5 solas, porque Bueno, ya la Biblia sí, ya no era la autoridad. Sí, ya tocamos las 5 solas. Bueno, le cuento a mi querido hermano Alberto, no tenemos mucho tiempo. Amén. Bueno, ya voy a salir. Sí. Viene el aspecto socioeconómico, ¿verdad? Es donde se derrumba el feudalismo, ¿verdad? Ya este es un momento en que el papado ya sí empieza a temblar, porque la parte monetaria se va, la clase media crece, salen las grandes metrópolis, la quiebra la nobleza, ¿verdad? Esto es ya el feudalismo entra en situaciones, porque ahora dice la clase media, tú puedes hacer tu propio futuro, no dependes de Roma. Bien, el otro aspecto es ahora sí entra el aspecto religioso. Mire, antes de decir el aspecto, los bancos crecen en este momento. Los bancos se deben a la reforma. Y se le prestaba a gente común y corriente. ¿Por qué? Porque ya había gente que estaba siendo entrenada, gente que estaba siendo y estaba abriendo los ojos del gran pelo que había. Ahora siente el aspecto religioso. Es la falta de credibilidad. La falta de credibilidad de Roma es donde la gente se pregunta, ¿podemos ser católicos sin el Papa? La estructura católica empieza a desmoronarse. La vida ya no empieza a girar entonces a ellos, sino a que hay unas razones en la reforma, unas razones que no dan la reforma. Número 1, el papado de Guiñón. Todos sabemos lo que fue eso, ¿verdad? El papado de Guiñón, como el problema entre Inglaterra y Francia, lo que se da con el Papa Bonifacio III y Felipe y Eduardo de Inglaterra. Después, la otra razón, el cisma de Occidente, los 4 papas, como por amor al dinero sale un papa, el papa que ya tiene retenido por 70 años, muere, viene Francia, saca un papa, Italia saca otro papa, Pisa saca otro papa, y en España sale otro papa. La otra razón fue el tema del renacimiento, la inclusión del renacimiento es apagado por el renacimiento, la caída de Constantinopla, la riqueza van a Occidente, la famosa, el hacer a la fuerza la Basílica de San Pedro, sabiendo que abusan con las indulgencias, abusan con la corrupción económica es galopante. El cuarto aspecto, las ventas de indulgencia. La simonía. Y ya termino con esto. Y el ascetismo. Lo dejamos ahí. Dios les bendiga. Sí, mi amado. Este es un tema muy grande, demasiado grande. Sí, exacto. Hemos entrado como en el calentamiento, ¿no? Yo quiero opinar. Carlita. Sí. Ok. Así, breve, conciso, preciso, así como tú eres. Dale. Claro. Dios le bendiga. Amén. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Entonces, yo no soy protestante, yo soy evangélica, cristiana, pentecostal. Eso a mí me lo enseña la Biblia. Entonces, si yo no hubiese tenido la bendición de Dios, que usó a este hombre en su momento, porque él no dejó de ser católico en su corazón, aunque se haya separado del catolicismo, porque él protestó de su iglesia, de su doctrina, de su dogma, más que su doctrina. Entonces yo no tendría el privilegio de hoy poder leer la Biblia y de haber sido redarguida, instruida y de haber sido enseñada, de haber conocido el poder de Dios. Entonces yo le doy gracias a Dios por ese varón, con errores muchísimos, me imagino, porque él fue un ser humano, no fue un santo Dios. Sabemos que todos somos real sacerdocio, ¿verdad? Los que hemos sido llamados hijos de Dios. Entonces, yo le doy gracias a Dios por él. Le doy gracias a Dios por él porque yo puedo leer mi Biblia,
porque yo puedo entender lo que Dios tiene para mí a través de su palabra. De ahí que él haya muerto creyendo en el catolicismo, en los demás dogmas, no en las ventas de indulgencia, bueno, ya es otra cosa. Perdón por el avión. Y digo que él no dejó de ser católico porque en la carta que él envía al padre, él le dice reverendísimo, él le declara su amor a él, le declara su fidelidad y le dice, es como que él da por hecho que el sacerdote, que el papa de ese momento no se daba cuenta de lo que pasaba, que estaban vendiendo indulgencia, sin saber que él estaba probando eso. Entonces, eso es para mí lo importante, que yo tengo la palabra del Señor, que yo fui instruida por ella y que conozco a Dios mucho más. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, Carla, por tu participación. Pues como lo mencionó Carla, hay muchos también críticos de Martín Lutero. Vamos a creer que cada uno de ellos lo hubiera hecho mejor, ellos que critican hoy en día pues a este hombre, pero la historia nos dice que todo el principio ha tenido errores. El primer carro, hoy usted ve el primer carro, lo ve en una revista y usted dice, ay, pero qué feo. O el primer avión, o la primera computadora, que eran grandísimas y costosas. Hoy están hasta en celulares, ¿no? Pero aún el movimiento cristiano en sus inicios tuvo ese desbalance con los precursores, ¿ve? Inclusive Pedro, cuando tuvo duda de comer con los gentiles. Esto está en Gálatas 2:11, que dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Oh, miren qué cosas, ¿no? O sea, todo es así, pero el Señor nos va formando, nos va creando, ¿verdad? Nos va haciendo, porque somos del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Miren, amados, esto se puso muy, muy interesante. Lástima que ya pues tenemos que finalizar porque hay quienes van para el primer culto. Yo voy a pasarle los micrófonos a nuestro querido maestro Federico Powell. Amén. Para que él finalice. Esto es tremendo. Nosotros podíamos seguir aquí hasta, pero lastimosamente tengo que ir al culto. Interesante todo lo que hablaron, Carlita, lo que habló el hermano Ramírez, el Desiree y todo lo que hablaron. Una cosa interesante, la reforma nos pone a reflexionar y gracias a Dios utilizó a ese sacerdote, y yo digo, el Espíritu Santo lo utilizó porque prácticamente la iglesia, la palabra estaba secuestrada por un puñado de hombres que en su momento llegaron a ese poder. Pero nosotros tendríamos que volver a la historia porque ciertamente la historia nos dice realidades verdaderas. Como dijo la maestra también, hubo hombres de Dios con equivocaciones y todo, pero en su inicio la iglesia apostólica predicaba a Cristo. Cuando Cristo resucitó, dejó los apóstoles en las cuales ellos llevaron la verdadera palabra de Dios, vivieron. Y nosotros sabemos la historia según Hechos, cómo la comunidad de fe vivían en armonía, predicaban con temor y la iglesia crecía, pero no crecía solamente en cantidad, sino en temor de Dios, en santidad, en verdad. Amén. Y eso siguió hasta hasta el cuarto siglo. Vemos que cuando Juan, el apóstol Juan,
fue el último apóstol que murió, y varios mártires también de la historia. La historia nos habla que después del siglo I, el siglo II, el siglo III, la iglesia fue perseguida de una forma terrible. El imperio romano era la que dominaba en ese entonces. Nosotros sabemos eso en la historia. Y es muy importante reflexionar sobre eso y cómo la palabra, mientras se levantaban emperadores como Domiciano, como Nerón, y mataban, perseguían, muchos cristianos morían comidos por bestias, quemados en hoguera, etcétera, 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 historia. Vemos que eso no impedía que la palabra de Dios sea predicada, y cómo el evangelio crecía con poder y unción. Entre más la iglesia era perseguida, más crecía en santidad, unidad, y eso es lo que Dios quería. Pero ustedes saben, en la historia entra en 315, en el siglo IV. Sabemos eso cuando vino Constantino, uno de los emperadores que supuestamente vio una visión de la cruz, y él pone un edicto para las todas persecuciones de la iglesia, y declara el cristianismo como del Estado. Y ahí empezó todo. Sabemos la historia, es muy interesante uno sabe la historia debidamente, y entonces de ahí en adelante no había persecución, todo era cristianismo, favoreció al cristianismo, hubo cosas buenas, pero a la postre todo fue debilitando. ¿Por qué? Porque como el cristianismo era el favorito del Estado, entonces todo el mundo quería estar bien, todo el mundo, wow, yo quiero ser cristiano, y se entraba al mundo, y todo el mundo, así lo digo hablando a erga panameño, ¿no? Entonces, en esos movimientos, poco a poco, la iglesia fue contaminándose. La iglesia tuvo poder, le dieron poder a la iglesia junto al Estado, y eso fue, poco a poco fue contaminado. Entraban gente, solamente querían ser cristianos porque querían los favores de la iglesia. Uno empezaba a enriquecerse, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, pero era una sola iglesia. Luego en el siglo V, ahí es donde nace el papado. Ciertamente en esa época nace el papado, más poder a la iglesia, y ciertamente el occidente, la iglesia del occidente, o la iglesia latina, como lo quiere llamar, entra el papado, y entonces contamina la iglesia. Pero siempre ha habido la iglesia verdadera ahí y ahí. Lástimamente que no hay tiempo para poder darle una clase sobre esa historia, sobre el pensamiento crítico de eso, de ese entonces. Y ahí viene y toma poder el papado, y usted sabe, vino después la influencia y ciertas cosas, y Dios levanta dentro de la misma iglesia católica un agustino, un sacerdote de Alemania, Martín Lutero, quien abre los ojos. ¿Qué hace eso? Cuando él clavó los 95 tesis, ni siquiera Martín Lutero sabía que eso iba a hacer una explosión, no solamente religiosa, sino también política, y todo lo que explicó el hermano Ramírez, y todo fue así. Pero la reflexión de eso, de la historia, es que para que nosotros no cometamos los mismos errores. Hoy en hoy estamos gozosos, tenemos el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pero hay otro tipo de cosas que infiltran en la iglesia de hoy, la seculación y una serie de cosas que nosotros tenemos que reflexionar y tener cuidado, y volver a la palabra de verdad, y agarrarme a la palabra y no caer. Por eso es la historia, para que nosotros nos volvamos y caigamos
en lo mismo. Así que esa reflexión de la reforma fue de bendición, pero a la vez salió mucho tipo de dominaciones, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso, pero yo quiero que ustedes reflexionen hoy para que nosotros cuidemos nuestra fe, volvamos a las escrituras, porque si a ellos les pasó eso, hoy puede pasar lo mismo. Por eso tenemos que cuidar la escritura, porque hoy hay muchas cosas disfrazadas que han infiltrado en la iglesia, especialmente lo que se llama secularización. Pero voy a orar porque el tiempo apremia y yo tengo que ir al primer culto. Así que reflexionemos, damos gracias a Dios por lo que ocurrió y ciertamente él no quería cambiar tampoco del catolicismo. Él solamente quería que el catolicismo se convirtiera nuevamente. Eso fue el corazón de él, era eso. Muchas veces nosotros cuando vemos nuestra iglesia que no está andando en cosas buenas, nosotros no es que tú quieres salir de la iglesia, aquí tú quieres que la iglesia se convierta. Pero vamos a orar porque el tiempo apremia y nada más quería darle un poco de historia más o menos, pero eso, para hablar de eso necesitamos tiempo. Amén. Así que reflexionemos sobre eso, cuidemos nuestra fe, volvamos toda la palabra, porque ciertamente hoy vemos que ciertas cosas repiten y para que no se repita esa historia tenemos que cuidarlo. Hoy tenemos los liberales, la teoría liberal que está haciendo daño, los neopentecostalismos, los neocarismáticos, eso está haciendo daño a la iglesia hoy en día. No el pentecostalismo, sino hay una cosa que se llama neo, que quiere decir los nuevos liberales, los que inducen cosas disfrazadas. Y tenemos que cuidarnos en eso. Tenemos que enamorarnos de la palabra y volver a la palabra. Por eso es muy importante la escuela dominical. Así que los amo a todos. Vamos a orar para despedir porque tengo que ir al culto. Gloria a Dios. Amén. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Te adoramos, te alabamos, te exhortamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios. Aleluya. Señor, tú eres el alfa y la omega, el principio, el fin, la rosa de Sarón, el lío de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, el gran yo soy. Tú eres más dulce que la miel que emana del panal, aleluya, y más refinado que el oro refinado, Dios, aleluya. Señor, te adoro, Señor, en esta mañana. Aquí está tu pueblo representado, Señor. Gracias, Señor, por esta clase preciosa y hermosa. Bendice, Señor, a nuestra maestra Jacqueline y su amado esposo, Dios. Gracias, Señor, por ellos, Señor, aleluya. Bendiga sus vidas, su hogar, Señor, aleluya. Y a todos aquí reunidos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios de la gloria. En la escuela dominical. Bendice, Señor, aleluya, Padre, el culto de esta mañana. Y el culto, Señor, el más tarde, Señor. Manifiéstate, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. A todos aquellos, Señor, que van a servir. A todos aquellos que van a llegar para recibir una palabra de vida. Esperamos de esa palabra de vida porque queremos tu palabra. Anhelamos tu palabra. Necesitamos tu palabra porque tu palabra es vida, es alimento. Sin ella no podemos vivir, Señor. Manifiéstate, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendice el culto, Dios, de hoy. Bendice, Señor, aleluya, a nivel mundial. Que tu palabra corra y sea glorificado en los 5 continentes, Dios. Y sea glorificado, Señor. Levanta, Padre Santo, tu pueblo. Aquellos, Señor, que tenemos nuestras manos caídas, nuestras rodillas paralizadas, Señor. Ayúdanos, Señor, aleluya. Ayuda a los hogares, los matrimonios. Levanta, Señor, la finanza del pueblo.
Señor. Levanta nuestros corazones para adorarte, Señor. Bendice a los adoradores, los que van a servir, a los que están enfermos, a los necesitados, Señor. Aleluya. Hay mucho por qué clamar, hay mucho por qué orar, Señor, pero enséñanos a amarnos los unos a los otros, Señor. Señor, queremos regresar a tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos guíes, Espíritu Santo, porque sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestro maestro, Señor. Aleluya. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor. Padre, tú sabes por lo que está pasando cada uno. Tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Levántanos, ayúdanos, Señor. Aleluya. Fortalezca a cada uno, Señor. Yo declaro victoria en la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces por nombre, Dios. Aleluya. Yo no puedo mencionar todo por el tiempo, pero tú sabes, Señor. Algunos están enfermos, algunos están esperando, Señor, en un milagro tuyo. Y sabemos que tú eres un Dios precioso y hermoso, Señor, porque ciertamente tú llevaste nuestra dolencia al cruz del Calvario y por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, te amamos, te queremos, Señor. Manifiéstate, Señor, en los hogares, en los matrimonios. Levántalos, Señor, aleluya. Padre, yo declaro victoria sobre cada vida, Señor, aleluya. Sobre cada hogar, sobre cada familia, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. 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 Gloria a Dios. Pueden abrir sus auriculares, sus micrófonos, perdón. Por favor, Hoy es la última clase. Bendiga. Nos vemos entonces Nos vemos. el próximo domingo presencial a las 10:45. por favor, no falten. No falten. Héctor, te quiero ver. Amén, amén. Amén. Chao, que voy para el culto. Amén. Bendiciones. Nos vemos en el Bendiciones. culto. Bendiciones. Bendiciones. Anabiel, Amén. Luz, Amén. Maribel, Bendición. Amén, bendiciones. Saludos, saludos. Amén. Saludos para Ricardo, todos. Dios le bendiga hermano a todos. Golis, Tengan un maestro excelente Golis, día con Amén. Jesús. Amén. Saludos para el todos. hermano Cirilo. Hoy no lo dejamos hablar. Perdone. Sí, Cirilo. Maestro Aleluya. Golis. ¿Qué? Vamos a salir. Bendiciones. Nos vemos en el culto. Sí. Vemos, me voy. El próximo. Saludos a Sí. todos, maestras, maestros. El pan que traímos de y- allá. Desde este momento, pues, le doy muchas gracias por su apoyo y todo lo que hemos aprendido con ustedes. Lamentablemente ya en la próxima oportunidad tengo que incursionar a mi clase, ¿verdad? Así que muchas gracias por lo aprendido con ustedes. Todo lo que hemos podido aprender con ustedes. Y así que gloria al Señor por haberle conocido y poder haber compartido tanto con mis hermanos como con usted. Y nos seguimos viendo allá en el templo. El Señor les bendiga a todos. Claro que Amén. sí. Gracias a usted, hermano Alberto, también por sus participaciones en cada momento, muy atinadas. Que el Señor me lo bendiga Amén. ricamente. Nos hemos gozado también con todos. Ahora sí, mis amados, nos vemos en el culto. Bendiciones a las Bendiciones. 3. 1, 2.